Bueno, como ustedes saben, el mundo no deja de girar y vámonos con las portadas internacionales, que en internet podemos saber lo que está sucediendo en este momento. Folha de Sao Paulo, Temer quiere ahogar las denuncias y dar énfasis a las reformas. Esto es lo que plantea este diario. ¿Por qué? Porque Michel Temer, pues, con el éxito que tuvo la semana pasada, archivando su denuncia, porque, pues, por corrupción y pasando la reforma laboral, parece que está zafando rápidamente el temporal que se le ha trasladado a Lula da Silva. Sigamos con el Washington Post del día de hoy, porque otra persona que está en problema es el señor Donald Trump. Dice que los abogados de Donald Trump insisten en que no hay nada nefasto en que el hijo, Trump Jr., se reúna con rusos. Y la verdad es que, hilando delgado en este artículo del Washington Post, bastante crítico con el señor Trump, uno se puede dar cuenta de que lo que ellos están buscando es básicamente lo que le llaman los norteamericanos el opposite research, que es algo así como buscar qué tiene el otro candidato o su propio candidato que pueda salir en medio de la campaña y pueda alterar el curso de la elección. Eso se hace en Estados Unidos todo el tiempo. Y eso es lo que dice el señor Donald Trump. Mi hijo lo que hizo fue buscar información opositora para ver cómo se podía usar en la campaña. Y parece que por ahí va el curso. Vamos a ver, porque los diarios internacionales en Estados Unidos no lo sueltan. Vámonos a Europa. La agencia France Press, en su portal en español, nos habla de la reunión 27 y Londres abren la segunda ronda de negociaciones sobre el Brexit. Y estas rondas se han ido empantanando porque ha sido más áspero de lo que parecía. La gente del Reino Unido no tenía ni la menor idea de que se estaba metiendo, porque ya estamos hablando de derechos, tales como la entrada o la salida a un país. Porque cuando usted entra a Europa, pues ya una vez está dentro se puede mover muy bien entre los países. Pero si usted está fuera de la Unión Europea, tiene que tener un convenio, como por ejemplo lo tiene Panamá, para evitar las visas. Bueno, todo eso lo tiene que hacer. Todo eso que ha hecho los países como Panamá, lo tiene que hacer ahora el Reino Unido uno por uno. Y es bastante complicado. Sigamos con NTN 24. En este caso, el señor Vicente Fox participó como varios expresidentes del grupo de observadores que estuvieron en Venezuela durante este fin de semana y específicamente ayer observando la jornada que la oposición llamó un plebiscito, que era básicamente como una primaria. Bueno, el señor Vicente Fox, pues lo van a echar temprano en la mañana de Venezuela porque lo han declarado persona non grata por supuestamente estar promoviendo el odio. Cada vez que pasa algo así, pues el gobierno de Venezuela escoge algún expresidente que esté dando vueltas por ahí y lo echa a la mala. Eso ya es casi costumbre en ellos. Y vámonos ahora con Infobae, por último. Leopoldo López instó a los militares a ponerse del lado correcto de la historia. Que si usted hila delgado, lo que le está diciendo a los militares es, bueno, ya nos contamos nosotros, se han contado ustedes. Leopoldo López ahora mismo es la persona con la que cuenta el gobierno de Venezuela para poder hablar y es el puente que hay entre la oposición y el gobierno. Recordemos que en Venezuela hay varias oposiciones y hay varios gobiernos. Bueno, así que digamos que en alguna forma se espera, porque siempre me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela ahora? Y eso lo vamos a hablar en un momento. Lo que yo sí opino es que después de que han pasado más de 100 días de refriega en las calles, y esto lo vivimos aquí en Panamá, muchos padres de familia e incluso muchos estudiantes pues deciden que prefieren no ser el próximo muerto y se van replegando. Y eso es lo que ha estado pasando durante todas estas semanas en Venezuela. Nosotros vemos en los videos pues muchas escenas de violencia, pero en realidad cada vez son menos los venezolanos los que estaban saliendo a la calle por miedo, por ese miedo que precisamente era el que estaba buscando el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho la oposición venezolana, movilizando no solamente a sus conciudadanos en el interior del país, sino fuera de Venezuela, es precisamente eso, que se vuelvan a reunir para que pierdan el miedo, para de alguna forma decir, hoy también se puede hacer jornadas pacíficas
y también se puede demostrar en la calle que hay un gran descontento con el gobierno de Venezuela, que hay un país que está en contra de un gobierno de espaldas a él y que lo que se quiere es que se llamen unas elecciones limpias donde el que cuenta no sea un ministerio al servicio del gobernante y donde se permita la observación internacional y se permita también que el conteo sea lo suficientemente transparente como para que todos puedan confiar en él. Además de que el proceso previo sea un proceso no amañado, que no se utilice todo el aparato del gobierno para manipular y que además no existan paramilitares que de alguna manera pues desincentiven al venezolano a ir a las urnas. Me preguntaba más temprano Guadalupe como cuántos venezolanos hay fuera del país. Bueno, imaginen, con el conflicto en Colombia, luego de 50 años de conflicto, hay aproximadamente 5 millones de colombianos fuera de Colombia. Con el conflicto, que tiene por supuesto mucho menos tiempo en Venezuela y que todavía no es un conflicto armado, y fíjense que digo todavía, hay aproximadamente 3 millones de venezolanos fuera de sus fronteras. Así que para que ustedes tengan una magnitud, nosotros en América Latina tenemos un movimiento tal cual como se está dando en Europa y no lo hemos querido identificar. Hay una migración que se está dando a diferentes países. Lo que sucedió ayer permitió también contar aproximadamente cuántos venezolanos están pasando por el mundo. Y solamente en América Latina, creo que no hay ni un solo país que no haya reportado una votación importante de venezolanos. Y eso es digno de subrayar. Nuestras organizaciones internacionales, sobre todo las iberoamericanas, deben tomar nota de lo que pasó ayer, porque esta movilización también demuestra que se desangra un país que hace pocos años era el país más rico de América Latina. Y para hablar un poco, darle un contexto precisamente de América Latina, tenemos a nuestro, digamos que consultor de cabecera, Orlando Goncalves. Él es venezolano, radica en Bogotá, pero tiene un panorama completo de la situación en Venezuela, bastante desapasionado. Y Orlando, muy buen día desde Ciudad de Panamá. Dame una evaluación de la situación, pero más que todo, también nosotros queremos saber aquí qué sigue. Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte. Ayer fue el acto de desobediencia civil más grande que se haya visto en muchísimo tiempo en toda Latinoamérica. Más de 7 millones de personas salieron a manifestarse y a repudiar, tan simple como esto, repudiar la Asamblea Nacional Constituyente que propone el dictador Nicolás Maduro. Es de hacer notar dos cosas que quisiera resaltar. Cuando se hace una elección nacional, por lo general se instalan 42.000 mesas. Ayer solamente se instalaron 14.000 mesas, quiere decir el 30%. Y a pesar de eso, y a pesar de todas las limitantes que hubo, y que en apenas 15 días organizaron este proceso, más de 7 millones de venezolanos se lograron manifestar y casi 700.000 en todo el mundo. Eso es una demostración contundente del rechazo que hay contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿qué sigue? Es lo importante. Pienso que lo de ayer fue un mandato muy claro para todos los diputados de la Asamblea Nacional a que tomen las decisiones que tienen que tomar en esta semana, no es la semana que viene, es en esta semana, para generar las condiciones para una transición. Porque si no se hacen, si no se toman las decisiones, como por ejemplo nombrar el nuevo Tribunal Electoral, nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral, nombrar un nuevo defensor, nombrar un nuevo contralor, sencillamente estamos ante la posibilidad de que el régimen insista con su Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente tendríamos un desastre entre manos. Orlando, yo hablaba un poco antes de la crisis de migrantes que parece que hay. Antes de sentarme aquí, normalmente estoy viendo MSNBC, Fox News,
CNN, Rede Globo, en sus noticieros de la mañana, y también hablan del tema de Venezuela. Casi toda América Latina reporta una gran votación. Argentina, Chile, Ecuador, Perú, pues ni hablar México, hasta República Dominicana. Bueno, hay una diáspora de venezolana importante. Estamos ante una crisis, y yo pienso así, estamos ante una crisis de migrantes en América Latina que ha sido ignorada por nuestros gobernantes. Totalmente. Se calcula que entre 2.5 y 3 millones de venezolanos están regados por el mundo y han salido por la crisis que vive el país y porque ya no soportan. Muchos han sido víctimas de la violencia, de la inseguridad, y muchos no encuentran futuro en su propio país y tienen que emigrar. Los canales diplomáticos siempre son lentos y paquidérmicos, tardan en tomar decisiones, y pareciera que en el caso venezolano pues también le ha tocado la espera de la comunidad internacional. La comunidad internacional debe ver lo que sucedió ayer, y lo que sucedió ayer, repito, fue un acto de desobediencia civil, y lo que le toca ahora a la Asamblea Nacional es sencillamente ejercer su poder con el respaldo popular que tienen y que fue ratificado el día de ayer, para que entonces podamos transitar e ir a una transición, tan simple como eso. Y la comunidad internacional tiene la obligación y el deber de respaldar al pueblo venezolano. Orlando, por otro lado, fíjate, el día martes aquí en la ciudad de Panamá, un ex coronel del ejército bolivariano fue asesinado a puñaladas. Es un hecho que la verdad es que se ha registrado poco en nuestros medios de comunicación. Nosotros lo vimos rápidamente y hoy sale en otro diario. Pero no le robaron y él estaba ejerciendo funciones de jefe de seguridad de una empresa en Colón. Y no es el primer hecho que se da en un país fuera de Venezuela, donde un miembro del ejército es asesinado misteriosamente. Digamos que hay algún tipo de desesperación por parte del régimen para incluso ya estar actuando de este tipo de forma, o es que estos son hechos de mera casualidad que se dan. Mira, la experiencia a lo largo de los años es que el régimen tiene todo un aparataje de seguridad y de inteligencia regada por el mundo, en combinación con otros países que han sido sus aliados. El caso de Cuba, el caso de Nicaragua fundamentalmente. En el caso de Panamá, el aparataje de inteligencia que tienen es gigantesco, y lo tienen por dos razones. Primero, porque muchos de los altos funcionarios del régimen han tratado de abrir cuentas y tienen negocios en Panamá. Entonces se cuidan entre ellos. Y segundo, muchos venezolanos han sido víctimas en varios países, y conozco casos en Panamá y conozco casos en México, donde han sido misteriosamente atacados o perseguidos por el aparataje de inteligencia. Cuando yo viví en Panamá, en 2 ocasiones fui hostigado por estos grupos, y actúan impunemente, andan en vehículos sin placas, andan con los vidrios polarizados. Yo creo que es parte del desespero que tienen, y tratan de anular cualquier voz disidente. ¿Podrían estar estos grupos detrás de esas voces que cada vez son mayores sobre xenofobia e incluso te pongo el caso contrario? ¿Podrían ser muchos de estos los que están detrás de ese grupo de venezolanos que habla en voz alta de lo mal que es el país, de lo mal que le gusta, de lo poco que le gusta y de que ojalá pudieran estar en otro lado? ¿Tendría que ver algo con esto? Definitivamente, porque su objetivo es generar controversia y su objetivo es generar disturbio. Ahora, el pueblo venezolano por naturaleza es un pueblo noble, es un pueblo solidario, y
lo que esta gente ha tratado de hacer es de desvirtuar esa visión que hay del venezolano en el exterior. Pero te repito, Guillermo, lo más importante y donde creo que debemos tener el foco, el acto de desobediencia civil contundente que se dio el día de ayer. Repito, si se hubiesen podido instalar, en vez de 14.000 mesas, hubiésemos podido instalar 22.000 mesas, hubiésemos llegado a los 10 millones de votos contra la constituyente de Maduro. Y no se pudo porque se organizó en apenas 15 días y porque la logística cuesta, y esto se hizo con las uñas, pero se hizo con un voluntariado gigantesco y se hizo para demostrarle a Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela y al mundo de que ya no se quiere más dictadura, que ya hay que entrar en una fase donde el señor Nicolás Maduro abandone y deje el poder. Orlando, por último, la verdad es que me da mucha curiosidad y sé que manejas muchas infidencias, incluso de lo que pasa dentro del gobierno, y precisamente hacia allá voy. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de los que rodean a Nicolás Maduro, de los que algunos ya están viendo que puede ser el final? ¿Esta gente puede terminar huyendo hacia adelante o buscando una negociación? Mira, hay mucha división dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro del régimen y dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando de tres grupos distintos. En estos tres grupos están presentes los siguientes grupos. Unos que ya entendieron que esto llegó a su final, que se acabó la revolución del socialismo del siglo XXI y quieren hacer una transición. Hay otro grupo que entiende que esto se acabó y quiere negociar salvoconductos para tratar de salvar su pellejo y el dinero mal habido que tienen. Y hay otro grupo muy radical que sabe que si salen del gobierno, enfrentan a la justicia y van a tener que enfrentar la cárcel. Entonces, este grupo va hacia adelante. Ayer dieron una demostración de eso. En un centro de votación se atrevieron a disparar a mansalva y mataron a una persona. Entonces, hay un fraccionamiento muy grande dentro del régimen. ¿Cuál tiene que ser la habilidad de básicamente de la oposición? Entender todos estos factores y tratar de rescatar lo mejor que haya en cada grupo y llevarnos a una transición donde salga Nicolás Maduro del gobierno, salga buena parte de los que hoy están al frente del régimen y se entre en un periodo de decantación de todo este proceso y podamos iniciar la transición hacia la democracia nuevamente. Mira, Orlando, en Miami solamente votaron 150.000, en Panamá solamente, mira lo que digo, solamente votaron 51.000. ¿Por qué digo solamente? Porque cuando hay votaciones organizadas por el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, entonces ellos dicen que hay algo así como 150.000 en todo el mundo. Tienen registrado en Panamá como a 3.000 y en Florida, bueno, ya sabes que a veces ni pueden votar. Me pregunto si de llamarse a elecciones, porque el gobierno de Panamá, por ejemplo, es uno de los que llama a elecciones, pero lo deja ahí. De llamarse a elecciones, estas condiciones no deben cambiar. Claro que deben cambiar, pero el tema es que hay que cambiar la ley. La ley electoral exige que para que tú puedas votar en el exterior debes ser un residente legal del país. Entonces, ¿por qué Panamá solo tiene 3.000 inscritos? Por dos razones. Primera, porque no han abierto el registro electoral y las veces que lo abren han puesto millones de trabas para que la gente se pueda inscribir. Por ejemplo, abrirlo 2 horas al día, cada persona tarda 30 minutos en realizar el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ponen trabas para que la gente no se inscriba. Segundo, en el caso específico de Panamá, por ejemplo, los jubilados venezolanos que están en Panamá son residentes legales, pero la visa se llama de turista. Entonces, el gobierno dice, el régimen dice, bueno, usted no es residente legal, no se puede inscribir. Y esto sucede en todo el mundo.
La tesis es muy simple. Si usted no es residente legal, vaya a Venezuela y vote en Venezuela. Entonces, ¿esto tiene que cambiar? Sí. Ahora, para que eso cambie, tiene que cambiar la ley. Y ahí ya estamos hablando de que la Asamblea Nacional lo pudiera hacer porque tiene los votos y la potestad para hacerlo. Orlando Goncalves, muchísimas gracias. La verdad es que esto da para más y yo creo que esta semana va a ser un poco movida en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela. Muchas gracias, hasta Bogotá. Esta semana es decisiva, Guillermo, y todo depende de la madurez de la dirigencia opositora en saber tomar las decisiones con valentía y con fortaleza y guiar el país al retorno a la democracia. Muchas gracias, Guillermo, y un gran abrazo. Orlando Goncalves, un experimentado consultor político venezolano residente en Bogotá, que nos acaba de hacer un pantallazo bastante completo de la situación después del intento de plebiscito que se dio ayer por parte de la oposición de Venezuela, donde se dice que más o menos 7 millones de personas votaron, tanto en Venezuela como casi todo el mundo donde se encuentran venezolanos residiendo.